noches. Buenas noches. Muchas gracias, pastora, por darme la oportunidad de poder estar aquí enfrente de... Es un honor hablar de Jesús, es un honor estar enfrente de todos mis hermanos aquí. Muchas gracias, pastora, por esta oportunidad. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro quinto tema de nuestro curso de ministerios. Y es un tema muy interesante porque parte de ser una pregunta. Y al partir de ser una pregunta que dice, entiendo que soy un líder, la palabra entiendo tiene mucho valor y tiene mucho significado, porque realmente entendemos que somos líderes. ¿Y qué significa ser un líder, no? O sea, al final del día, hoy por hoy, y quiero platicar un poquito de esto, porque pareciera que el tema de liderazgo, normalmente en las compañías, en las empresas, ¿no? Pareciera que está de moda. De unos 5 años o 10 años para acá, estaban a salir. Si uno pone, por ejemplo, en un buscador en internet liderazgo, te aparecen diferentes estilos de liderazgo. Ya te aparece el liderazgo paternalista, liderazgo por influencia, liderazgo, por ejemplo, por conceptos. Hay muchísimos conceptos ya, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a hablar del liderazgo más importante, y no es nuevo. Este liderazgo fue hace 2024 años. El líder, el único líder que transformó el mundo de un antes y un después fue nuestro Señor Jesús. Él estuvo aquí 2024 años y fundó las bases del liderazgo de una forma ejemplar que hasta el día de hoy nosotros somos parte de la iglesia que fundó hace 2024 años, ¿no? Entonces, quiero platicarles un poquito antes de iniciar con la prédica. ¿Cuál ha sido mi experiencia con este tema en cuanto al liderazgo, no? Sin duda, he tenido la oportunidad de participar en algunas conferencias, sesiones de liderazgo, ¿no? Y muy interesantes. Te enseñan cómo moldear tu comportamiento. Normalmente te dicen, trabaja en escucha activa, comunicación, cómo te diriges a las personas. Pero todo lo que te transmiten, y no demerito porque al final te funcionan algunas técnicas, pero son técnicas. Y bajo esas técnicas, realmente no trabajas en lo más importante, tu corazón, trabajas en tu mente, ¿no? Y eso, pues termina siendo una incongruencia, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les pasó o les ha pasado. Vas a un curso, vas a una plática, vas a una conferencia y vas con tu jefe, ¿no? Y se resulta que vas saliendo apenas del curso y te empieza a regañar tu jefe y dices, bueno, ¿y dónde está el curso? ¿No? Oye, pero ¿cómo es posible que acabamos de ver un tema de liderazgo, de que vas a trabajar con la empatía, vas a trabajar con ciertas técnicas diferentes, y resulta que al final, pues, hay una incongruencia total, ¿no? Porque pues, la persona que tienes al lado, puede ser tu jefe o tu compañero, pues realmente hablan de conceptos, no hablan de un cambio, de una transformación, ¿no? Y esto al final no termina llenándote, no termina cambiándote. Y el hecho de entender ser un líder, por eso partía con la pregunta si lo entiendo, es porque un líder tiene una responsabilidad mayor que todas las personas. Un líder tendría que ser una persona que completa, como nuestro Señor Jesús. El liderazgo del Señor, de nuestro Jesús, era de una sola pieza, como su túnica, ¿no? Una sola pieza, porque Él no era uno en un lugar y era otro en otro. No era uno en la sinagoga y era otro con sus apóstoles. Él era de una sola pieza. Él era congruente, íntegro, nos amaba y nos guiaba a través de su ejemplo, ¿no? Y eso es lo que a veces olvidamos como líderes. Olvidamos que lo que la gente percibe es nuestro ejemplo, es cómo nos guiamos, como nuestra pastora nos ha enseñado, ¿no? A llevar una vida de victoria en victoria, a llevar una vida íntegra, a llevar una vida que, a pesar de que seguramente, y lo acabamos de ver, ¿no? De cerca, cómo sucedió con el tema de los diagnósticos que le dieron, y cómo lo enfrentó, siempre tomado la mano del Señor, jamás se soltó, ¿no? Y ese es el éxito del líder.
Que debemos entender que puedes hablar muy bien, puedes conceptualizar muy bien, puedes convencer. Mucha gente tiene ese don de convencimiento, ¿no? Pero dentro del corazón eso no te va a mover. Si dices una cosa y haces otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy lo importante de esta prédica va a ser entender, como dice la pregunta, entender que el liderazgo de Jesús es un liderazgo de una sola pieza. Y no puede ser uno aquí, otro en otro lado. Es lo que hay que entender, ¿vale? Vamos a iniciar, ¿sí? Hay sectores importantes en el desarrollo de la sociedad y de la iglesia, en donde lo más importante es el líder. En el gobierno, en la empresa, en la familia y dentro de la congregación, el pastor de cualquier puesto. El pastor, además de cualquier puesto de autoridad en donde se tenga que desarrollar liderazgo, el 60% del desarrollo de una iglesia es por el desempeño de liderazgo, puesto que el otro 40% depende de la calidad de las ovejas. Esto es muy importante y quiero hacer un paréntesis en este tema, porque es verdad, 60% sí, del desarrollo de una iglesia, de una congregación, depende del pastor, pero el otro 40% depende de la calidad de las ovejas. Muchas veces, y nuestra pastora nos ha platicado, ¿no?, que hay líderes dentro de la comunidad cristiana, si podemos ver así, que manejan algunos evangelios light, ¿no?, que nos decía la pastora, donde todo, no, oye, puedo ir vestido así como yo quiero, sí, oye, me puedo hacer un tatuaje, sí, puedes tomar, sí, puedes hacer esto, sí, y al final esto a lo mejor podría llenar un estadio de tanta gente, ¿no? Podríamos tener mucha gente que acepte una doctrina de esa manera, pero al final, ¿cómo le estamos mostrando a esa oveja el amor de nuestro pastor que nos quiere llevar a pastos verdes, ¿no? El amor de Jesús a través de decirle que sí a todo. Esto es una parte muy, muy difícil de líder, porque un buen líder tiene que saber exhortarnos a través del amor, como lo ha hecho nuestra pastora con nosotros. Un buen líder tiene que decirte lo que estás mal. Un buen líder tiene que guiarte a pastos verdes, no decirte que todo lo que estás haciendo está bien. ¿Ese sería un buen líder? Claro que no. Diría Pablo, de ninguna manera. No, la realidad es esa, porque no podemos, nosotros no somos lo suficientemente maduros o independientes para podernos guiar por sí solos. Dependemos de nuestro Padre, dependemos del Señor, y Él mismo lo ha dicho en la palabra: sin mí no son nada. Y es verdad, sin Él no somos nada. Sin Él, ¿qué regresa? Tu antigua naturaleza, tu viejo hombre, tu vieja mujer, ¿no? Que ahí sigue. El Señor lo va limpiando día con día, pero ahí sigue. Por eso dice: velad y ser sobrios en la fe. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este punto se me hizo muy interesante, porque incluso lo veíamos, ¿no? En una epístola de Pablo decía que tuvo que entregar a Alejandro y a Himeneo, y yo los tengo que entregar, y se los entrego a Satanás, porque están desordenándome a un grupo, a una congregación, a una iglesia, ¿no? Y eso a veces tiene que suceder, y eso es lo más difícil en el liderazgo de un pastor, en el liderazgo de una autoridad. Y si lo vemos en el lado de las compañías, las empresas, pasa lo mismo, ¿no? A veces dicen: es muy fácil contratar, pero despedir a alguien es complicado. Es complicado porque tú sabes que esa persona a lo mejor necesita el trabajo, pero a veces el costo de decirle muchas gracias es por el tema de que puedes estarte contaminando todo un área, ¿no? Te terminan contaminando nada más personas esa persona, ¿no? Obviamente, para llegar a ello, ¿qué es importante? Hablar, trabajar con él, buscar que pueda corregir el camino. Pero hay personas que lo quieren y lo pueden hacer, y hay personas que de plano no lo quieren hacer, ¿no? Y este es un punto importante. Dice: asimismo, de una nación o empresa la cabeza marcará mayormente las pautas. ¿Qué quiere decir esto? La cabeza, la definición de líder, dice, es la cabeza o guía.
Líder, esa es la definición, ¿no? Y esto es muy importante porque las pautas se refieren a la dirección. El líder siempre tiene clara la visión, esa es la tarea más importante del líder. Debe buscar cuál es la visión, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo. ¿Cuál era el objetivo de nuestro Señor cuando llegó a la tierra? Salvarnos. ¿Cuál fue el objetivo? Dice, alegraos que el reino de los cielos se ha acercado. Nos vino a mostrar que somos de otro reino. Nos vino a mostrar que hay algo más, hay una vida eterna, que lo que vemos aquí no es todo, que lo que vemos aquí es temporal. Es solamente una prueba para definir en dónde vamos a estar mañana. ¿Dónde vamos a estar? ¿Si con Él o con el otro? Que no queremos ir, ¿no? Queremos estar con Él, queremos regresar a los brazos, como escuchamos en la canción, ¿no? Queremos regresar a los brazos de papá. Y Él vino a mostrarnos ese camino. ¿Qué nos dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, desde esa frase nos dio una visión como líder. ¿Estamos de acuerdo? Después dice, la persona que sabe hacer el trabajo es el obrero, la persona que le enseña a otro es el maestro. La persona que puede motivar e inspirar a otro a hacer mejor el trabajo es el líder. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero algo muy interesante les voy a decir que es, para que el líder pueda motivar e inspirar a otro, creo que es importante que también haya sido obrero y también fue maestro. ¿Estamos de acuerdo? Porque inspirar a una persona para que pueda lograr un objetivo es porque tú ya caminaste por ese camino, tú ya viviste esas caídas, tú ya te raspaste. Y hoy nos pasa a los que somos padres, ¿no? ¿Qué intentamos? ¿Cómo intentamos llegar a nuestra familia? No queremos que nuestros hijos cometan nuestros mismos errores. Yo ya pasé por eso, hijo. Yo ya pasé por ese calvario, ya pasé por esa situación. ¿Qué padre va a querer que su hijo viva lo mismo que él? No. Nuestros padres siempre van a querer eso, porque ya lo pasaste y te toca enseñar. Es ahí donde muchas veces nos equivocamos como padres. Aunque fuiste obrero, el saber enseñar también es un don dado por el Señor. El ser maestro es un don. Y es ahí donde realmente creo que tenemos muchas cosas que aprender. El ser maestro. Un pasito antes de ser un líder, ¿no? El ser maestro puedes tal vez, lo que decía hace un momento, conceptualizar muy bien, explicarle muy bien a tu hijo y decirle, esto que estás haciendo está mal, y tal vez tengas razón. Oye, hijo, no mientas. Y tienes razón. ¿Quién le podría decir a su hijo no mentir? Oye, hijo, no te pelees con todos. Oye, hijo, no grites. Oye, hijo, no hagas esto. Pero el ser maestro, que es la parte más difícil, y más cuando se habla de nuestra familia, es, si te lo estoy diciendo a ti es porque yo lo voy a hacer. Y hermanos, esto nos cuesta muchísimo. Y hablo de mí, de verdad les digo con el corazón en la mano. Cuesta mucho hacer esto. Lograr ese liderazgo en tu familia cuesta mucho, pero hay que pasar ese nivel de ser maestro. Y no lo vas a hacer tú. Y eso es algo que quiero que sea muy claro. Nosotros en nuestras fuerzas jamás podremos ser buenos maestros. Es a través del Padre, del Señor, de su gracia y de su misericordia que podemos transformar la vida de nuestros hijos a través de darles un ejemplo como guías. Por eso, cuando sentamos a Cristo en nuestro corazón, estamos obligados a cambiar. No puedes seguir igual, porque tienes al líder que ya pasó por ser maestro enseñándote lo que tienes que cambiar. ¿O no es así? ¿No? Cuando sientes a Cristo, aceptaste al líder más maravilloso que ha pisado este planeta. Pero también aceptaste al maestro más hermoso que pueda tenerte. Porque es un maestro que te va a enseñar, te va a cambiar, te va a transformar a la imagen perfecta de Él. ¿Es así o no?
Eso es lo importante. Obreros somos todos, porque todos venimos de un viejo hombre, ¿no? Y ese viejo hombre, te aseguro que tan sabe hacer el mal que estaba en el mal, tan sabe lo que está mal porque estuvo en el lodo. Y ya pasamos por infinidad de cosas que nos lastimaron, nos hirieron, nos dolieron. ¿Cuántas caídas no recibimos? Hoy por eso el Señor usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, hermanos. Porque usa todo lo que está más raspado, usa toda la gente que está más enlodada, nos usó a nosotros que estábamos en la lona, ¿verdad o no? Y con eso fuimos obreros cansados, así llegamos a los brazos del Padre, cansados del camino, como dice la canción, ¿no? Es verdad. Ahora nos toca ser maestros y poder, a través de nuestro liderazgo, a través de entender que el plan del Señor no es para ti solo, no seamos egoístas, necesitamos compartirlo con los demás. ¿Sí? Vamos a ver 4 puntos fundamentales. Son 4, nada más aquí dice 3. Dice, el tamaño del liderazgo es el tamaño de la influencia. Este punto es muy importante. Este punto es muy importante porque vivimos en un mundo con cuántas personas hablamos al día, con cuántas personas conversamos, cuántas charlas tenemos. Y yo les voy a contar algo en este punto. El tamaño de gasto es el tamaño de la influencia. Yo antes de conocer al Señor, yo tuve un jefe, mi esposa sabe. Saludos. Tuve un jefe que si algún día puede ver esta prédica, le mando un gran saludo, se llama Edgar Rayas, que yo no había conocido a nadie como ese jefe. Era un jefe que nunca se enojaba. Era un jefe que siempre te daba la oportunidad de enseñarte. Y a pesar que de repente nos iba súper mal, o sea, de repente había un estrés en el departamento, era como una especie de call center, ¿no? Y de repente nos llegaban llamadas en espera, el estrés, atendiendo clientes. Él siempre lo vi con un dominio de sí mismo impresionante. En su horario de comida, si le decías, oye, ¿me puedes ayudar en algo? Sí, dejaba de comer y te atendía. Todos los días, de verdad, lo veía llegar, era el primero en llegar, y a la hora de finalizar el trabajo, decía, vámonos todos. Me voy yo, se van todos a sus casas, ¿no? A la hora. Llegaba a tiempo, se iba a tiempo. Y algo que me impresionó muchísimo esta persona, este jefe, fue la parte de todos los días le hablaba a su esposa. Y ahí enfrente de todos, ¿no? O sea, súper bonito, le hablaba, ¿cómo estás? O sea, yo decía, wow, qué tipo. Él fue el que me dio mi primera oportunidad haciendo mis pininos en mi carrera laboral. Y dije, qué impresionante, ¿no? Yo no sabía que él era cristiano, nunca lo supe. Hasta después que un día me dio un aventón y platicando con él, vi que tenía alabanzas en su carro. Y le dije, ¿tú eres cristiano? Me dice, sí. Y dije, wow. Qué padre. Dije, pues yo, de verdad, yo decía mi experiencia con mis jefes anteriores era, ya sabes, ¿no? El cuate que te grita, que llega al último y se va primero y te deja trabajando cuando llegas y te deja trabajando cuando se va, ¿no? Y el que te dice, a ver, reporte, y exigiéndote, ¿no? Casi con el látigo y no, diferentes, muy distintos, ¿no? Entonces cuando conozco, y es lo que yo había visto realmente en mi vida, ¿no? Yo había visto el hecho de, yo tenía mucho el espíritu de Faraón, realmente, ese yugo en la espalda, ese yugo totalmente que te tenía atado, en que el trabajo y el trabajo y el trabajo, y hasta hoy todavía tengo cosas que sacar de ese tema, pero el Señor está trabajando, yo sé que lo va a lograr.
Y cuando vi a esta persona tan libre, tan feliz, voy a decirle así, feliz, dije, yo quiero lo que él tiene. Yo no sé qué tenga, no sé cómo sea su vida, pero dije, yo quiero lo que él tiene, yo quiero ser un líder como él. No, pensando en que no sabía que él tenía a Cristo. Yo no lo sabía. ¿No? Entonces nada más este punto lo quiero comentar, porque a veces no sabemos a quién podemos llegar a impactar. A veces no sabemos a quién en la calle, con nuestros conocidos, con nuestros amigos, con nuestra propia familia, no sabemos a quién podemos llegar a impactar. Y decía Pablo, somos cartas leídas, ¿no? Porque hay gente que muchas veces jamás en su vida va a tocar una Biblia, pero va a reconocer, yo quiero lo que tiene él, yo quiero lo que tiene esta persona, hay algo diferente ahí, no es normal, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nosotros entenderlo. Tenemos que influenciar a las personas a través de nuestro comportamiento y todo esto, claro, reflejando el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Con esos frutos del Espíritu Santo. El punto número 12, la habilidad de ser seguido por las personas es la habilidad de un líder. La habilidad de ser seguido por las personas es la habilidad de un líder. La habilidad de ser seguido, ¿qué lo va a definir? ¿Cómo nos comportamos con las personas? ¿Cómo nos comportamos a través del amor? Dicen que el amor es el vínculo perfecto. Y si queremos ser seguidos, esa es la gran diferencia de lo que hablaba en un principio, ¿no? Que decíamos, oye, vas a la conferencia, sales de empoderado, hoy voy a ser un líder, hoy voy a cambiar, ¿no? Y resulta que vas saliendo del curso y pues lo primero que haces es, a ver, ¿por qué no he hecho el trabajo, no? Te pones a gritarle a toda tu gente y dices tú, oye, pues entonces ¿dónde está el empoderamiento del liderazgo? Porque quieres cambiarlo aquí. ¿Qué es lo que hoy nos enseña? Son corrientes que van llegando, son filosofías y huecas, sutilezas, como dice la palabra, ¿no? Pero si no hay amor, no hay nada. Lo único que puede cambiar realmente y puede hacer que te puede convertir en un líder es amar. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a poder amar? De gracia recibimos y de gracia damos. Recibe el amor del Padre. Y solamente eso es lo que va a poder hacer que de ti emane ese amor que vas a transmitir, pero es el amor del Padre, ¿cierto? Todo sube y baja a nivel de liderazgo. Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto dice, puedes tener la posición pero no el liderazgo. Me voy a detener en ese punto un par de minutos. Y es sumamente importante. Puedes tener la posición pero no el liderazgo. Esta es una verdad totalmente radical, voy a llamarla así. Muchos, y me incluyo, muchas veces perseguimos la posición. Y es una jungla allá afuera, Es una jungla por posiciones, de verdad. Y siempre estás buscando atropellar el de al lado. Lamentablemente es una guerra sucia, ¿no? Porque en el mundo así es. Y quieres pensar que cuando logres ser pues primero dices, yo quiero ser el supervisor, y después quiero ser el jefe, y después quiero ser el gerente, y después quiero ser el coordinador, y después quiero ser el director. Y vas persiguiendo posición, pero esa es un arma totalmente de doble filo. Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque todo eso te lleva, sí te lleva autoridad, es verdad, pero te lleva a, creo que una de las situaciones que más ha podido desviar a muchas personas, que es el poder. Y cuando el poder no lo sabes manejar, te puede destruir por completo, y no solamente a ti, no solamente tu ministerio, destruye tu vida, tu familia, tus hijos, porque ese poder
ese poder trae consigo una carga que si no sabes que esa carga no debe ser tuya, debes ponerla en los hombros del Señor que ya cargó con eso, y tú la llevas, se la pasas a tu esposa, se la pasas a tus hijos, se la pasas a tus compañeros, se la pasas a tus padres, porque no estamos listos para poder asumir poder en nuestra vida como fuimos creados. El hombre, de verdad, yo creo que el poder es algo que lo puede corromper muy rápido y muy fácil. No lo sabes manejar, te convierte en otra persona. Hermanos, yo pasé por ahí y me apena decirlo, porque me apena mucho, porque en una de las etapas más difíciles de mi esposa, de la enfermedad que tenía, que cancelamos, que ya no existe, el enemigo me tomó y empecé a subir como la espuma, tomando responsabilidades y más poder, y poder, y poder, y poder. Y no estuve cuando más me necesitó. La dejé sola. La dejé sola. Y yo sé que lo lastimé mucho a ella. Y yo sé que el Señor ha trabajado mucho en ella para que pueda sacar eso, ¿no? Pero también en mí ha trabajado. Porque hoy sé que eso no es lo que importa. No importa una posición. No puedes, el liderazgo no depende de lo que puedas hacer allá afuera, sino lo que puedes hacer adentro de tu casa. Y quiero leer algo que va muy en relación. Primera de Timoteo 4:5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Dónde empieza el liderazgo? Desde nuestro hogar, ¿no? Sí. Y eso es algo que el Señor seguramente va a trabajar en cada uno de nosotros. Estoy seguro. Saúl tenía la posición, pero David tenía liderazgo. O sea, posición no es liderazgo. Para el ministerio es importante entender que el llamamiento lo hace el Señor, así como Él mismo escogió líderes para que estuviesen con Él. El Señor escogió su grupo elite, Él mismo, ¿no? A su equipo, a su dream team, como decían en el básquetbol, ¿no? Y en el tiempo en el que estuvo con su ministerio, si vemos muchas veces, podemos observar y un poco analizar, ¿no? Los perfiles de los apóstoles, y esto me gusta mucho y se me hace muy interesante, de verdad, observar en la palabra cómo, pues él siendo el maestro de maestros, hubiera podido elegir a lo mejor a los mejores maestros de la sinagoga, ¿no? A los más sabios, a los levitas, a los que sabían la escritura del principio al fin, ¿no? O sea, él tenía la autoridad para escoger a quien quisiera. Pero ¿quién escogió? A pescadores, recaudadores, ¿no? Algunos que eran hasta incluso violentos, ¿no? Hablan de se me fue Simón, el otro Simón, ¿qué era? El otro. Se me pasó el nombre, ¿no? Que era de un grupo que era violento, dice la palabra que era violento. Entonces, esto me da esperanza a mí. Amén. Esto me da esperanza porque de verdad el Señor no escoge al más capacitado, capacita a los que escogen. Y aquí estamos nosotros siendo capacitados por Él, ¿no? Y cómo transformó la vida de estos pescadores, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Y en qué concepto le dijo? A partir de ahora,
vas a pescar, vas a dejar de pescar peces y vas a ser pescador de hombres, ¿no? ¿Y qué queremos ser nosotros? Seguimos queremos seguir ese ministerio, ¿no? Hasta hoy queremos ser los apóstoles. ¿Quién quiere ser un pescador de hombres? Vamos a ser esos pescadores de hombres. Y aquí, como dice, Saúl tenía la posición. Saúl tenía la posición, pero no tenía liderazgo. Qué duro, porque también esa es otra enseñanza, ¿no? ¿Cómo un líder empieza a perder autoridad? La autoridad de Saúl, ¿quién era? El profeta Samuel, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Pero qué empezó a hacer ese líder? ¿Qué empezó a hacer Saúl? Desobedecer. Ahí está la clave, en la obediencia. Él empezó a desobedecer lo que decía Samuel, que a través de Samuel estaba dando indicaciones Dios, ¿no? Y esa desobediencia le quitó y le arrebató el liderazgo que el Señor se lo había puesto, ¿no? Él, como decía Job, Jehová da, Jehová quita. Él es el soberano de soberanos, nuestro Padre. Y Él te puede poner en una posición de liderazgo hoy y te puede quitar mañana si así lo quieres. ¿Es verdad? Entonces, por eso, la honra y toda la gloria es para nuestro Señor. En todo momento y en todo lugar es para Él. Porque Él quita y Él pone. ¿Cierto? Marcos 3, 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Qué increíble es esto. ¿Cómo te eligió? Y te dio autoridad. Esto es increíble porque la autoridad que nos da es una autoridad que lo puede todo, para la cual no hay imposible. Que nos da la autoridad de sanar enfermos, echar fuera demonios, nos da la autoridad de poder transformar incluso como Él lo hace con nosotros, ¿no? Pasar lo mismo a otras personas que tal vez conocemos, a nuestras familias, a través de un consejo, a nuestros conocidos. Pero toda la gloria y la honra es para Él, porque es por Él el que lo hacemos. Es el que pone las personas, es el que pone a los oídos, es el que pone que la gente ponga la atención, ¿no? Y a veces hay personas tan necesitadas de una palabra, que por eso es importante que siempre tengamos ese don de atención, de solicitud, de poder escuchar a las personas. Sin embargo, de la misma forma como líder y cabeza en cualquier empresa, debes aprender a detectar quién tiene el potencial de ser un futuro líder, pues hay líderes que nacen siéndolo y hay líderes que se hacen. En las empresas normalmente te dicen, un buen líder es el que hace que las cosas funcionen cuando no estás ahí. El buen líder hace que las cosas funcionen cuando no estás ahí. ¿Y esto por qué creen que pasa? Porque tienes que preparar a otras personas. Esto no es individual. Y en nuestro ministerio tampoco es individual. En los negocios del reino también nos toca capacitar a otras personas, como hoy nuestra pastora hace con nosotros, ¿no? Y nosotros con otras personas también. Entonces, eso es parte del objetivo por el que estamos aquí. Si fuera solamente para nosotros la comida, pues ¿cómo quedaríamos, no? Ensanchados y gordos. No literalmente, pero sí, o sea, realmente, ¿por qué nada más comer tú? Si al final el ministerio es, por eso este tema es tan importante para los propuestos ministerios, transmitir el mensaje,
Y sobre todo eso también detectar, porque posiblemente va a haber gente que vayamos a conocer, que a lo mejor la hablaste una vez tú, y le impactó tanto, y fue corriendo a decírselo a su familia, que impactó tanto y fue a decírselo a alguien más. Tú no sabes el nivel de influencia que puedes alcanzar. Gloria a Dios que nos da eso, ¿no? Porque el Evangelio por sí mismo tiene poder. La palabra de Dios por sí misma tiene poder. Y nosotros somos el canal de comunicación, nosotros somos esos elegidos de hoy en día. Y tenemos esa misión que cumplir. Ahora la pregunta es, ¿quieres ser un líder o dictador? ¿No? Esta es una, vamos a llamarla así, que es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada el hecho de ser un líder o un dictador. El dictador gobierna por fuerza y amenaza. El líder gobierna con su ejemplo. Esto es una pregunta que yo creo que podríamos trabajar mucho con la retrospectiva, ¿no? Si hoy le preguntáramos a la gente que nos rodea, ¿somos líderes o dictadores? Y creo que yo sé que el Señor está trabajando con cada uno de nosotros, ¿no? Pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta que en nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros hijos, más que líderes somos dictadores. Queremos hacer las cosas por la fuerza y nos equivocamos muchísimo. Mi esposa es testigo de eso, las veces que me he equivocado y me he caído. Pero sí que el Señor está formando un carácter poco a poco, ¿no? Y en cada uno nos forma un carácter. Pero seamos honestos con nosotros mismos, porque hay algo que les quiero decir con esto. El Señor no va a tratar con tu impostor y el Señor no va a tratar con tu máscara. No puede ser uno en la calle, uno en la congregación y uno en tu casa. Ojo. ¿Cuántas veces venimos aquí a la congregación y saludamos a todos? Sí, pastora, ¿cómo? Excelente, pastora, no, en gloria, pastora, sí, ¿sales? Y lo primero que haces es gritarle a tu hijo. Hablo por mí. Lo primero que haces es hablarle mal a tu esposa. Eso es lo primero que haces. Y no sé, a lo mejor puedes salir de aquí, te habla, no sé, te habla un familiar, tu mamá, ¿no? Tu papá, y que de repente le hablas mal. Y vas saliendo de la congregación diciendo, estoy en gloria, pastora, estoy bien. ¿Es verdad? El Señor no va a tratar con esa máscara contigo. Y vemos ejemplos muy claros en la palabra. Y quiero mencionar esto, ¿no? Tenemos claro el ejemplo del profeta Elí, ¿no? Él tenía la posición, ¿o no? Él tenía una posición en la sinagoga, era un sacerdote. Pero ¿qué tal en su casa? ¿Qué tal sus hijos cobrando de más? ¿Qué tal sus hijos, ¿no? Haciendo fiestas y orgías. ¿Y cuál era la respuesta del padre? Hágalo, pero que nadie se entere, ¿no? No podemos ser incongruentes, y esa es la clave del liderazgo. Y por eso la pregunta del principio. ¿Entiendo que soy un líder? Porque si realmente entendemos que somos líderes, no puede ser de doble ánimo. Amén, amén. Si entendemos que somos líderes, no puede ser uno aquí y otro allá. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, como su túnica, de una sola pieza. Y Él lo hará. Él lo hará. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. Creo que eso es lo más difícil. Por eso los seminarios de liderazgo de las empresas no funcionan. No, de verdad, honestamente, yo he ido a varios y les puedo decir que en serio no funcionan. No, lo único que, gloria a Dios, incluso mi esposa está de testigo. Hace un año aproximadamente estuve a punto de perder el trabajo por impetuoso, ¿no? Tuve una experiencia donde a un compañero, por tocarle el brazo y decirle ve a trabajar con un tono firme, no fue un grito, casi me corren del trabajo, porque ya la gente no le puede decir absolutamente nada. Y si piensan que agrediste su autoestima, te dan de baja. Es la verdad, eso es lo que hoy vivimos, ¿no? Pero al final esta experiencia me ayudó a entender que el problema no es
lo que hice, sino lo que hay en el fondo de lo que hice. Y esa basura que estaba dentro de mí, creyendo que era un líder, regañando a todo el mundo, el Señor está trabajando en eso. Pero preguntémonos a nosotros mismos cómo estamos. Lo mismo, me encanta la historia de David cuando dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Un hombre impresionante. Pero ¿qué tal su casa? ¿Qué tal sus hijos? Entonces, hermanos, hay esperanza, no pongan esas caras. Hay esperanza porque la verdad es que el Señor va a tratar con todo eso. Y la misericordia del Señor es grande, es incalculable. Pero debemos entender y aceptar lo que somos, no lo que queremos aparentar en un lugar. ¿Qué somos? ¿En qué estoy mal? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Qué es lo que quiero para mis generaciones? ¿No? Recordemos que nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor lo hará, pero no pongamos máscaras, Él no quiere eso. Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén, amén. Siendo ejemplos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. No puedes ser un líder si no trabajas en ti mismo. Por eso el Señor no nos da espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Porque primero debemos liderar nuestra vida. Debemos ser el líder a través del Señor, pero también liderar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra voluntad. Y lo vemos a través de la vida de nuestra pastora. ¿Qué hizo? Tengo que ponerme en disciplina para cuidar mi alimentación. Y lo hace. Gloria a Dios, pero eso es lo que el ejemplo que tenemos y lo que tendría que estar bajando a través de nuestra vida. ¿No? El dictador empuja a la gente a que vaya, el líder anima a la gente a que siga. El dictador siempre empuja. ¿Qué creen? El dictador se va a cansar muy rápido, ¿eh? Por eso, pues ya cada vez hay menos dictadores, es la verdad, ¿no? Porque empujar a la gente cansa. El líder no empuja a nadie, la gente camina. Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. El dictador busca posición, reconocimiento y un puesto. El líder busca el bienestar de sus seguidores. Qué increíble, ¿no? Nuestro líder. Y si recordamos ese pasaje, recordemos que en ese momento en el que la mujer tocó el manto de Jesús, Jesús estaba yendo porque le habían dicho que había muerto la hija de Jairo, ¿no? Entonces, esa es la clave, y es lo que les platicaba hace un momento. El Señor, a pesar de que sabía que tenía una situación urgente, algo que atender, iba dirigido hacia un propósito, no iba caminando por la calle, iba a salvar a la hija de Jairo. Se detuvo y le dijo: ¿quién me tocó? Que hasta los apóstoles quedaron: ¿cómo que quién? Todo el mundo está aquí, ¿no? No, ¿quién me tocó? Eso, ¿cuántas veces la gente no nos ha dicho a veces? Oye, ¿puedes hablar conmigo? Y decimos: no tengo tiempo, mañana. Tengo una situación. A veces no sabemos leer las miradas de la gente, nuestros alumnos, nuestros colegas.
incluso hasta nuestros jefes. Lo ves y dices, pasas desapercibido a tantas personas, pero nuestra vida, ¿qué hace? Se detiene y para lo urgente, y deja lo urgente y dice, ¿quién me tocó? Tu fe te ha salvado. Hay que entender esto, y eso es poder, el poder entender esto. Muchas veces estamos a la carrera todo el tiempo, el torbellino de la vida nos atropella cada rato, todo el tiempo estamos sin tiempo, corriendo, en el tráfico, trabajando, estudiando, haciendo la actividad que hagamos todos los días. Pero si vemos una persona en el parque, ¿qué hacemos? Si ves una persona llorando en la calle, ¿qué haces? ¿Pasas despercibido o te detienes? Veámoslo. Hay tanta gente que necesita escuchar este evangelio. Hay tanta gente que como nosotros necesitamos una palabra que bastará para salvarnos. Y nosotros somos los apóstoles de eso. Somos los ministros que tenemos que dar esa palabra. Y es nuestra responsabilidad. Juan 3, 13, 15. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No hay un acto que demuestre más la esencia de liderazgo que esta. No hay. Muchas veces pensamos que, y a veces lo vemos, el líder, ¿no? Es que, y uno dice, me voy por el nombramiento de líder porque pues yo dirijo, ¿no? Yo mando, yo soy el que parte el bacalao, como dice la pastora, ¿no? Nuestra pastora. Cuando el ejemplo y la esencia de liderazgo que es servir, darte a ti mismo y servir a los demás. Y esto es algo que no es tan fácil de entender allá afuera, ¿eh? La gente mientras más crece, más cree que tiene el derecho de decirte lo que tienes que hacer y de juzgar lo que haces bien o mal. No servir. Y lo único que el Señor nos dice es, esto hagan unos a los otros como semejantes. ¿Sí? Hermanos, la esencia del Señor es servir. Esta es la clave. No importa el título que tengas. Incluso hay gente que puede tener mucho más autoridad de liderazgo con el servicio que con un título, ¿eh? Hay gente que de verdad la ves y da la vida y se da a sí misma. Y dices, wow. Y resulta que a lo mejor es una persona que jerárquicamente tiene un puesto más bajo que el tuyo. Y te da el ejemplo. Y no se queja. Y no se cansa. Y siempre está dispuesto. Dices, wow, pues este cuate, ¿qué tiene, no? ¿Y qué crees? No necesariamente es tu jefe, al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esa es la pregunta. ¿Entendemos nosotros que la esencia del liderazgo es servir? Sí. Y lo vemos como ejemplo nuevamente en nuestra pastora. El servicio, le hablas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana. Ella está ahí para ti, porque nos ama, porque ella lo hace para el Señor. Las cosas que hagamos son para el Señor, no son para tu compañero, no son para tu jefe. Si tú amas a tu esposa como para el Señor, si tú amas a tus hijos como para el Señor, si tú amas hacer tu trabajo como para el Señor, todo te va a salir bien. Con toda honra, todo va a salir bien.
Después pasamos a... El dictador busca que le sirvan, el líder busca servir. Mateo 20, 27 al 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo más maravilloso? Él no solamente nos enseñó a través del servicio, puso su vida para nosotros. Pasó por todo tipo de tribulación, ofensa, crítica. Lo escupieron por nosotros y Él guardó silencio, no se quejó. ¿Y nosotros cuántos veces nos quejamos, no? Lo que hagamos, no importa la posición que hoy tengamos, no importa la actividad, si estamos criando a nuestros hijos, si estamos enseñando a alumnos, si estamos trabajando en lo que estemos trabajando. ¿Por qué nos quejamos si lo hacemos para el Señor? ¿Por qué nos quejamos del trabajo que tenemos? ¿Cuánta gente desea el trabajo y no lo tiene? ¿Por qué nos quejamos de que estamos en turnos? ¿Por qué nos quejamos de situaciones de que a veces nos pagan bien, que a veces nos pagan mal? Tienes un trabajo, tienes un sustento, ¿de qué te estás quejando? Tenemos salud, podemos salir a caminar todos los días. Tenemos tantas bendiciones que por gracia el Señor nos ha regalado. Y a veces esto pasa porque nos olvidamos y dejamos de ser agradecidos y nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuál era el futuro que teníamos? No había futuro. ¿Dónde estuviéramos si no estuviéramos con Él? ¿Y acaso Él no merece toda nuestra vida? ¿No merece que nos honremos en todo? Hermanos, la gratitud y ser agradecidos con el Señor, la acción de gracias, es la que puede cambiar la queja, la que puede convertir que todo lo que hagamos para Él, sea para Él, para honra y para la gloria de Él. Si nadie te sigue, quiere decir que nadie te respeta. Cuando el líder pierde el respeto, pierde la influencia. Totalmente cierto. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un líder debe ser imitable. Enseñaba como tiene autoridad y no como los escribas. Total autoridad, ¿no? Y la autoridad era porque lo que decía, hacía. Porque lo que enseñaba, hacía. Porque de verdad es impactante cómo convertía, cómo transformó a 12 personas como tú y como yo en 3 años en ministros del Evangelio, en ministros de la iglesia que persiste hasta el día de hoy. O sea, en 3 años, ¿tú qué puedes hacer por alguien? Cuando mucho le enseñas a algunas cosas, ¿no? ¿Qué le enseñas a tu hijo en 3 años? ¿Y quién enseñó el Señor en 3 años a sus 2 apóstoles? Enseñó que hay una vida, un reino en la eternidad, que es alcanzable para todos a través de Él. ¿No? Les enseñó que hay una salvación, les enseñó una relación con el Padre. Les enseñó a depender de un Padre que está en los cielos, de un soberano, del Rey de Reyes que está en los cielos. ¿No? Y aún así vemos, por ejemplo, en los evangelios, cómo a veces hacían preguntas porque pues no entendían. Y a veces nos pasa eso, no entendemos, pero el Señor nos pide que lo entendamos. Amarás al Señor tu Dios sobre
pide que lo amemos. ¿Sí? Corintios, 1 Corintios 4:16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. 2 Tesalonicenses 3:7-9: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Y aquí agregaré un cachito más. El versículo número 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Agregué este cachito más porque algunas veces, en algún momento, tal vez pensamos que el ser líder es el que menos trabaja. ¿Cuántas veces nos decimos: pues el jefe nada más está sentado en su oficina? ¿No? Pues el jefe nada más se la pasa de viaje en viaje. Pues es que el jefe nada más se la pasa, o incluso en el ministerio, ¿no? No, es que la pastora pues no hace esto, el pastor no hace esto, ¿no? No hace lo otro. Señores, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y a veces no nos damos cuenta que esa persona, dice la palabra que respetemos a todas nuestras autoridades, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que esas personas a lo mejor no tienen, a veces, bueno, en el mundo laboral a veces ni siquiera tienen vida. A veces tú sales a trabajar tus 8 horas y el cuate no ha salido, o trae el teléfono en la mano 24 horas, o tiene que viajar, mal come, mal viaja, mal duerme, ¿no? Por la responsabilidad que tiene. Lo mismo pasa con nuestros pastores, con nuestra pastora. A veces no nos damos cuenta que el sacrificio que a veces tiene que hacer, ¿no? Por estar pendiente de nosotros, que somos sus ovejas. Y por eso es bien importante, y agregué este punto, porque el trabajo es básico para poder influenciar a un equipo en base a un liderazgo. Porque nos va a tocar hacer cosas por los demás. Y algunos que a lo mejor ya tienen ovejas, pues hay que ir a ver a la oveja, hay que hablarle por teléfono, hay que atenderla, hay que escucharla. A veces no tienes tiempo, o tus hijos, tu familia, tu esposa, o tu trabajo te va a demandar un tiempo, pero servir en un ministerio es trabajar, es un trabajo. Y eso es lo que nos debe quedar bien claro. Porque cuando decimos, como en los cursos, ¿no?, de liderazgo, ¿quiénes quieren poder ser un líder? Todos dicen yo, ¿no? Pero hoy que realmente estamos viendo qué significa ser un líder, hay que entenderlo, hay que racionalizarlo, esa parte, ¿no? Que implica una responsabilidad, que implica trabajar, que implica cambiar nuestro comportamiento, que implica transformar nuestra vida, transformar nuestro carácter, pero todo de la mano del Señor. Porque tú solo no vas a poder. Sin Él no somos nada. La gloria y la honra es el Señor, nada más. Tu actitud va a determinar tu actitud. El verdadero buen líder tiene un espíritu superior de humildad y gozo en dar y direccionar. Un líder no solo es ejemplo de fe, sino de pureza y rectitud. Así es. 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí quiero resaltar algo en cuanto a la humildad. El líder, como ejemplo, nuestro Señor siempre debe ser humilde. Debe ser el más humilde. Recordemos que el Señor exalta al humilde y avergüenza al soberbio, ¿no? Y a veces, cuando empezamos ese caminar del liderazgo, ese caminar de empezar a crecer, ese caminar tanto en el ministerio como en el mundo laboral, tendemos a perder el piso, ¿no? Como nos dicen,
despega los pies de la tierra. Y yo no digo esto con la autoridad de que lo he vencido, porque sé que me cuesta mucho trabajo. Un liderazgo sin humildad no prospera, no te va a llevar a ningún lado. Un liderazgo sin darte a los demás está fuera del concepto de líder de Jesús, que es el que tenemos como nuestro maestro, y lo ofendemos también. Hay que entender esa parte, también lo ofendemos. Con esto vamos cerrando ya la prédica del día de hoy, y quiero decirles que Jesús es un líder transformacional. Él no es un líder de conceptos, es un líder que transforma. Es el líder más maravilloso que ha pisado esa tierra. No hay más que Él. Es un honor poder hablar del Señor. Pero como hay cuatro conceptos, cuatro hemisferios, cuatro situaciones que podemos aprender de su liderazgo transformacional. El primero es que nos da una visión. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Nos da la visión hacia dónde nos quiere llevar, hacia el Padre, a ser hijos de su Padre, a compartir, ¿no?, con nosotros el reino de los cielos. Esa es la visión. Después nos educa. ¿Cómo nos educa? A través de su palabra. La palabra de Dios nos educa. Ahí está. ¿Quieres conocer al Padre? Lee. Que el Espíritu Santo te lleve a las respuestas que necesitas escuchar. Es el manual del ser humano. Es el manual de nuestro Creador. Ahí está, nos educa. Nos forma, nos capacita a través del Espíritu Santo, ¿no? Ese consolador que nos envió a todos nosotros, que nos dice por dónde hay que caminar, que espera de nosotros. Maravilloso. Y por último, y con esto cierro, muchas gracias, pastora, estás viendo, esto me despido. El Señor también delega, y por eso al delegar nos dice nuestra misión en la montaña más alta: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Con esto terminamos. Nos despedimos de las redes. Espero les haya agradado. Pasen muy buenas noches.